Tanto es así que dicen que cuando al gran Wolfgang Amadeus Mozart se le preguntó cómo se aprende a componer, dijo: aquí, aquí y acá está tu escuela. Y con eso indicó su oído, su cabeza y el corazón, queriendo decir que hay una mezcla de todos estos elementos que hacen que una persona pueda ser un buen compositor, hombre o mujer. Ahora, entrando en esta materia de cuánto deben saber ustedes acerca de una obra que estén escuchando, bueno, eso es una decisión estrictamente personal. Cada uno de ustedes podrá decidir de motu propio cuánto quieren investigar de una obra para poder sacarle a lo mejor el mayor partido a eso que le está ofreciendo un compositor. Recapitulemos un poco. Hasta ahora hemos visto algunos aspectos de composición muy superficiales: orquesta, instrumentos musicales. Y la pregunta es, ¿qué hace el compositor con todo esto? Bueno, muy fácil, lo tiene que poner en alguna parte. Y esto en forma muy somera es de la siguiente forma: pone todas las notas en un pentagrama para cada instrumento y voces. Y el pentagrama no es otra cosa que esa secuencia de 5 líneas y 4 espacios en el medio, ¿ya? Que son los que le sirven al compositor para ir poniendo las notas. Y cuando, por ejemplo, tomamos este ejemplo de una obra, el Concierto Grosso Opus 6, número 12, en una adaptación para un cuarteto de vientos, en este caso maderas, ustedes pueden ver que esa línea de arriba, la que sigue, la que sigue, la que sigue, flauta, oboe, clarinete y fagot, todos esos instrumentos deben ser puestos en las notas, en los pentagramas. Pero lo mismo para una obra de mayor envergadura, donde todos los instrumentos tienen que ser escritos línea por línea, compás por compás. Y eso es un trabajo enorme que requiere un gran conocimiento y gran destreza. Pero, y aquí llegamos a algo casi final, se necesita algo más. Ustedes pueden tener todas las notas que quieran, ¿ya? Pero hay que hacer una interpretación de ellas. Y la interpretación, es importante que lo tengan presente, no está escrita en las notas. La música no está en las notas, como dijo Mozart, sino los silencios entre ellas. Un silencio puede crear tensión, ¿ya? Y de la misma forma lo dijo Gustav Mahler, pero en forma muy parecida. Lo mejor de la música no está en las notas, es tal vez la inspiración del músico, la inspiración del director de orquesta, que es capaz de extraer esa cosa que no está escrita en la partitura, en las notas, y que es la esencia de lo que es la música. Eso es interpretación. Eso son palabras mayores. Ahora, hay un elemento esencial en una pieza musical que no es parte de la página impresa. Y sin esta, la música no puede ser música. Y ahí están los intérpretes. Y estos intérpretes pueden ser de todo tipo. Puede ser un violinista, una directora de orquesta, puede ser un flautista. Ustedes pueden escoger lo que quieran. Pero hay unos señores que son los directores de orquesta, ¿ya? Que tienen la labor de sacar lo mejor de su gran instrumento llamado orquesta. Y es un tema interesante porque la dirección orquestal es compleja, es hermosa, y está llena de gesticulaciones, como lo pueden ver en las fotografías. Tanto es así que incluso Bugs Bunny, el conejo de la suerte, lo mismo que muchas otras caricaturas, siempre se caricaturiza, ¿no es cierto?, todos estos movimientos que pueden hacer los directores de orquesta, porque hay mucho de expresividad en ello. Y eso es un trabajo fascinante de observación. Ahora, ¿qué es la dirección orquestal? ¿Cuál es el rol del director? ¿Es realmente necesario? Fíjense en que todas estas preguntas son preguntas que amigos míos, conocidos, cuando hablamos de música me han preguntado: ¿pero sirve para algo el director? ¿Realmente lo miran los músicos? ¿Tiene alguna influencia en la orquesta? ¿Por qué usa ese palito, la batuta? ¿Puede dirigirse en ella? Son preguntas que nacen por una razón a veces muy sencilla. Ven que el director aparece, dirige la música y se va, pero no han visto que detrás de esa interpretación que ellos fueron a ver un determinado concierto u ópera, no saben que hay muchos ensayos, que hay mucho trabajo que nadie vio. Por lo tanto, están viendo la conclusión, pero no han visto todo el trabajo previo que hay. Y es un tema fascinante e importante. La batuta, solamente como información al margen, la batuta es para muchos músicos, para muchos directores, un gran instrumento, para otros no. Hay muchos directores que dirigen sin ella. Pero la batuta tiene un efecto y un propósito de carácter simbólico muy importante, y también en la historia, ya que generalmente la parte principal de la batuta es blanca, es un color que es visible en los fosos de orquesta,
que son normalmente oscuros cuando se hace ópera. Por lo tanto, una cosa blanca que se mueve es más visible para los músicos para poder ir siguiendo el ritmo que está marcando el director. Ahora, dentro del mundo de las batutas hay todo un mundo. De los mangos, por ejemplo, ahí pueden ver el modelo Toscanini, el modelo Bernardi, el modelo Volt, etcétera, etcétera. Es todo un mundo dedicado a este pequeño instrumento que no suena, pero que sí representa algo importante porque es como el símbolo que representa al director. ¿Cuál es el rol del director de orquesta? Para ir concluyendo. Es el líder de la orquesta en distintas formas. Es líder de orquesta en el sentido de que esta persona guía el sonido de la orquesta, coordina a los músicos, no solamente entre los músicos, sino que es el señor o la señora que da las entradas en determinadas secciones de la música. Es la persona que está preocupada, obviamente, como consecuencia de ello, de que haya precisión también en la ejecución de la música, y no solamente en las entradas y en las coordinaciones entre los distintos músicos, sino que la ejecución sea precisa en el sentido que represente lo que el compositor quería. Al mismo tiempo tiene trabajos que son casi administrativos, por así decirlo. Planifica los ensayos, planifica el repertorio o el programa de la orquesta, se preocupa de materias que muchas veces van mucho más allá de lo estrictamente profesional. Pueden ser incluso cosas de orden personal, porque es una figura muy preponderante dentro de la orquesta. En definitiva, es quien toma la decisión por la orquesta y es la cara visible de ella. Y es un gran influenciador en muchos sentidos, porque muchas orquestas muchas veces son visitadas en sus ejecuciones o sus presentaciones, generalmente atraídos por el director que las dirige. Y una orquesta puede tener un director invitado y mucha gente quiere ir a escuchar esa orquesta bajo la batuta de ese director en particular. Ahora, ¿qué debe saber un director? Un director, muchas cosas. Es una cantidad increíble de conocimientos que tiene que tener. Tiene que saber, obviamente, de composición, tiene que tener acabados conocimientos acerca de la interpretación de una obra en particular. Es decir, saber hacer un análisis o poder hacer un análisis estructural de la obra, el estilo de la misma, de las prácticas de ejecución, etc. Saber qué instrumentos o cantantes forman parte de la obra, como lo dice ahí, tener conocimiento detallado de cada instrumento de la orquesta. No necesita tocar todos los instrumentos, pero debe manejar en forma muy virtuosa por lo menos un par. Y eso es muy importante. Eso le da también, obviamente, autoridad. Y además, él tiene que saber este tipo de cosas para saber dónde puede influir él con su interpretación. Y este es un detalle importantísimo. Porque las diferencias entre los directores de orquestas están dadas, como lo vamos a ver más adelante, por la forma en que ellos interpretan la obra. Pero ellos pueden manejar ciertas cosas y otras no las pueden manejar tan fácilmente, sin destruir la esencia de la obra. En primer lugar, pueden intervenir, por ejemplo, en la dinámica, o sea, en el volumen, en el tempo, o sea, la velocidad con que se esté ejecutando una pieza en particular, en la forma en que se articulen las distintas partes de una obra, en el ritmo. Todos esos son elementos donde él puede influir. Debe además saber mucho sobre el entorno histórico en que la obra fue compuesta. Asumamos que, por ejemplo, un compositor estaba afectado en ese momento por problemas emocionales profundos y eso puede reflejarse en su obra. Es un terreno discutido porque hay composiciones musicales que sabemos que fueron compuestas por grandes compositores, por citar solamente un ejemplo, Robert Schumann, que son tremendamente alegres en su expresión, pero fueron compuestas en momentos en que estaba sumido en una más profunda depresión. El director debe conocer la obra definitivamente, prácticamente de memoria. Debe saber dónde poder intervenir con ideas propias sin que colisione con las del compositor. Y aquí hay una definición fantástica que da el gran director de orquesta Carlo Maria Giulini. Dice: yo soy una persona, lo pueden leer ustedes, absolutamente normal, que en el trabajo siempre está tratando con un genio que se expresó con misteriosos signos que nosotros llamamos notas, ¿ok? Las que están plasmadas en el papel. Y con la ayuda de una orquesta, con esos músicos, él tiene que hacer que esos signos, que esas notas musicales sean comprensibles para nosotros, para los oyentes. Explicarnos a nosotros con la música lo que ese genio musical quiso decirnos. Y ese es un trabajo titánico, pero absolutamente maravilloso.
Arturo Toscanini, otro italiano célebre, gran director de orquesta, dijo: cualquier burro puede marcar el ritmo. No es problema. Pero hacer música, eso sí que es difícil, lo dijo él. Y tiene toda la razón. Ahora, generalmente cuando nosotros vamos a un concierto, vemos distintos tipos de directores de orquesta y de distintas gesticulaciones. Y esto es interesante, porque hay diferentes movimientos y diferentes movimientos generan diferentes efectos. Lo que ustedes ven al final, en el concierto, es el trabajo final. Ya todos los músicos, si son profesionales, saben perfectamente bien lo que tienen que hacer, ¿ya? No es necesario estar repitiendo lo que se estuvo comentando muchas veces en el ensayo. Pero hay movimientos que están especificados en textos de estudio de dirección orquestal. Y ahí los tienen. Esas líneas muestran más o menos lo que sucedería si tuvieran ustedes en la mano un lápiz y fueran haciendo los movimientos de dirección orquestal. ¿Ok? ¿Qué es lo que el director debe hacer para dar la pauta de cuáles son los ritmos? Y pueden ver que hay una inmensa cantidad de ellos. Los textos de estudio sobre esto muestran específicamente cómo se puede mover. Por ejemplo, ahí tienen un ejemplo que es una cosa así. Pero hay obras más complejas y ahí están los ejemplos. Y es así de complejo. Para dirigir tal o cual trozo musical de tal o cual compositor, Debussy, Tchaikovsky, Prokofiev, el que quieran, hay indicaciones que son muy particulares porque esos movimientos son los que le dan la pauta a los músicos de la orquesta para saber cómo debe interpretarse esa música, cuál es el ritmo, dónde deben ir. Ahora, los movimientos corporales de un director son muy variables. En general, algunos directores tienen grandes movimientos, otros son bastante medidos en ellos, ¿ya? Pero la gran variedad de ellos influye de una u otra forma también en nosotros. Hay personas que nos sentimos particularmente atraídas por dirección orquestal que no es tan exagerada. A otros les gusta esta cosa apoteósica, esta cosa así muy flamboyante. ¿Okay? Eso es cuestión de gusto. Pero hay un detalle que es interesante. Hay muchas personas, entre ellos yo, que debo reconocer que ciertos movimientos de un director me ayudan a apreciar ciertas cosas que él quiere lograr en la interpretación. Es interesante cuando la obra no es conocida y vemos que el director hace una indicación con su mano para que entre tal o cual instrumento, y eso es como que lo va llevando a uno de la mano a través de la obra. Detalles. Pero fíjense ahí ustedes toda la cantidad, una infinitesimal muestra de todas las expresiones del lenguaje corporal que pueden existir en distintos directores de orquesta. El silencio, la medición, la cosa fuerte, la indicación allá abajo a la derecha en el rincón. ¿Ya? Carlos Kleiber, indicando claramente cuál es el instrumento que debe a lo mejor intervenir en ese minuto. Y arriba de él tenemos al gran Claudio Abbado indicando silencio, etc. Son muchas indicaciones que de alguna forma nos ayudan a apreciar lo que está haciendo la orquesta y lo que quiere el director. Ahora, ¿de qué manera influencia un director el sonido o la música, la interpretación? Acabamos de ver que los directores deben saber muchas cosas. Lo vimos ahí, dinámica, tempo, bla, bla, bla. En términos de tempo, sabemos que la velocidad con que se puede interpretar una obra puede variar enormemente la forma en que nosotros la percibimos. Y aquí les quiero poner un ejemplo que es muy interesante. Richard Wagner escribió en esos años, en los 1850 y algo, un librito llamado Acerca de la dirección orquestal. Y él hizo un comentario muy interesante. Y ese comentario se refiere, para aclararlo, y voy ahí para ponerle la traducción, usa un trozo musical que ustedes deben conocer perfectamente bien. Y es el comienzo de la Quinta Sinfonía de Ludwig van Beethoven. Ta, 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 ta. Esas 4 notas. Él dice, en una forma bastante poética, bastante exagerada, dice, para empezar, para ilustrar esto, con el ejemplo más simple, escoge él el comienzo de la sinfonía en do menor de Beethoven. Y en esta sinfonía vamos a hacer un pequeño análisis, chiquitito. Ahí tenemos a Beethoven y ahí tenemos el comienzo, ¿verdad? Tenemos 4 o 5 compases de la obra. Lo que ustedes ven ahí es, se los voy a mostrar ojalá con el mouse, es que se puede ver, no se puede ver por ahora, pero no importa. Lo que ahí tengo
interesa en que ustedes tengan presente es en esa figurita que yo he puesto en marco rojo. Eso se llama un calderón o fermata. Ese símbolo, cuando está puesto ahí, le indica al ejecutante, en este caso el director de orquesta, que esa nota debe ser sostenida, debe ser mantenida, pero no le dice el compositor por cuánto tiempo. El compositor no lo dice, simplemente dice mantener la nota. ¿Ok? Y ahí entra la percepción del director de orquesta para saber cuánto tiempo él va a mantener todas esas notas sostenidas según como él interprete la obra. Ahora, lo que Richard Wagner dice es: nuestros directores pasan por encima del calderón del segundo compás, ¿ya? Después de una pausa, y utilizan esta pausa casi exclusivamente para concentrar la atención de los músicos en una captación precisa del tercer compás. Yo diría que aquí hay un error, debería ser el primero y segundo compás. El mi bemol, dice por lo más, el mi bemol es esa nota que está enmarcada en el recuadro rojo. Por lo general, aquí viene, no se mantiene más tiempo del que dura un forte, o sea, bom, dando un descuidado golpe de arco sobre las cuerdas. Es la crítica que le hace a los directores de su época. ¿Ok? Luego de esta nota hay una pequeña pausa y luego vienen las otras notas. Y esto es interesante porque esta obra comienza con una pausa y la vemos exactamente igual al principio. Es ta-ta-ta-tan, no es un golpe entrado ta-ta-tan. Y eso hace una diferencia y es audible. Ahora, ahí tienen un segundo calderón y ahora vamos a seguir más adelante donde dice: si Beethoven estuviera hablando en la tumba me estaría diciendo: sostén ese calderón, esa fermata, larga y terriblemente. Y él asume que Ludwig van Beethoven podría estar diciendo: no escribí calderones para divertirme o para reflexionar sobre el desarrollo posterior, sino que en lo que mi adagio debe absorberse completamente para lograr la expresión de complacencia, lo mismo de violento y rápido arrojo cuando lo necesito en el allegro, algo más alegre. Es decir, un espasmo feliz o terriblemente persistente. Son palabras de Wagner que él está poniendo en boca de Beethoven. Solo entonces la vida de ese sonido, generado por ese calderón, será absorbida hasta su última gota de sangre. Aquí quiero que escuchen, para concluir casi esta presentación, esta parte de la presentación, este trozo de la Quinta Sinfonía de Ludwig van Beethoven en do menor. Vamos a escuchar dos grabaciones cortitas. La primera a cargo de un extraordinario director húngaro, George Solti. George Solti dirige esta sinfonía y quiero que ustedes tengan presente lo siguiente. Fíjense por favor en los calderones, ¿ok? En estas fermatas. Y van a ver aparecer un recuadro rojo en la parte en que el calderón debería indicar que esa nota se mantiene, se sostiene. Y vamos a ver la forma en que él, Solti, comparado con otro director, maneja ese calderón. Escuchen nada más la música y vayan formándose una idea de la duración y de cuál es el tempo que él está ocupando para esta interpretación. Ahí vamos. ¿Ok? Ahora vamos a ver una segunda interpretación. Y esta segunda interpretación es una interpretación antigua de un fantástico director alemán, Wilhelm Furtwängler, que grabó esto en el año 1943. Y él interpreta el calderón de una forma distinta. Él mantiene el calderón en una forma más dramática. Aquí quiero hacer una reflexión que creo que no es menor. Esta grabación es del año 1943. Era un año en que Alemania estaba en guerra. El mundo estaba en la Segunda Guerra Mundial. Y Alemania estaba viviendo momentos dramáticos. La guerra ya se estaba perdiendo. Y tenemos tal vez en esta interpretación un reflejo del dramatismo de esa época, de ese momento que se estaba viviendo. Escuchen ahora, por favor, esta interpretación para que vean cómo él interpreta ese calderón.
Silencio. Un poco más lento. Y aquí viene. Son dos mundos diferentes. Y aquí quiero ser muy claro, por favor. No estoy diciendo que una interpretación sea mejor que la otra. Simplemente son diferentes. Son diferentes interpretaciones de las mismas notas. No hay ni una diferencia entre las dos. Es simplemente la forma en que el director de la orquesta interpreta lo que el compositor puso en el papel. Es decisión nuestra decidir qué interpretación gusta más, qué interpretación gusta menos. Puede que ambas sean hermosas y tal vez nos gusten más dependiendo del momento emocional en que nos encontremos. Y ahora con respecto a este señor, a Furtwängler, quiero, para concluir, mencionarles esto. Hace algunos años atrás, específicamente el año 2004, apareció un artículo en un diario alemán donde me llamó la atención esta frase. Dice: la influencia de Furtwängler, este director que entre paréntesis era además pianista y muy buen compositor, la influencia que tenía este señor en el sonido de la orquesta está documentada por Werner Thüringen, que era percusionista de la Orquesta Filarmónica de Berlín, que existe por supuesto hasta el día de hoy. ¿Quién recuerda que una vez durante un ensayo con un, dicho sea de paso, un gran director de orquesta rumano, Sergiu Celibidache, Furtwängler apareció brevemente en la puerta de la sala de concierto donde estaban ensayando y el sonido de la orquesta cambió bruscamente, haciéndose más intenso y cálido? Fíjense que es interesante, es la presencia del director la que hizo que todos los músicos asociaran en sus mentes la forma en que tenían que interpretar esa música solo con la presencia de ese personaje. Es interesante, me parece elocuente, porque muestra que el director sí tiene una gran influencia en la orquesta y a veces ni siquiera se da cuenta que lo puede hacer en forma tan sorprendente como ella. Lo que quiero decir al final, para concluir, es que dirigir una orquesta es mucho más complejo de lo que parece. Nosotros pensamos que es un señor que se mueve con un palito a hacer movimientos, pero no es así. Es mucho, mucho, mucho más. Y aquí hay una frase interesante, no recuerdo dónde la leí, no es mía, pero dice: porque el elemento más importante en una ejecución musical, el que mantiene todo unido, ¿ya?, es la habilidad de cada intérprete para escuchar. Estamos hablando de los músicos de la orquesta, músicos que son capaces de escuchar lo que el del lado está haciendo, sus colegas, y al escuchar ellos cantan y tocan como un conjunto. Y si un director de orquesta puede hacer que su orquesta, que su instrumento, sus músicos, sus colegas pueden escucharse entre sí, el resultado puede ser una experiencia gloriosa y gratificante. Y ese es el sentido que tiene el poder favorecer, el poder tener un buen director a cargo de una muy buena orquesta. También es conocido el hecho que buenos directores pueden hacer maravillas con orquestas que no son tan fantásticas, pero ahí está a la mano esa magia, ese arte, ese ángel que un director puede tener como para lograr estos buenos resultados. Y eso sería lo que quiero comentar en este programa y espero que me acompañen en el siguiente.